Ángel Martínez, de Aguascalientes, Zacatecas, Josefina Quiero, de Tijuana, Baja California, y el honorable gurú Martín Chavarría, de Guadalajara, Jalisco. Y estamos muy contentos con esa valiosa presencia que tenemos el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Felices de estar contigo. Saludos, maestro. Buenas noches. Bueno, entonces voy a presentar el tema, Vamos Claro que sí. a presentar el tema. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver. Aquí está, ya le vamos a dar entrada y me dicen, ¿se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí lo están viendo? Ok. El ego y la Entonces, personalidad. Sí se ve. Exacto. Entonces vamos a tratar el tema de hoy. Primero que nada quiero mencionar, o sea, aclarar lo que significa ego, porque es una palabra muy confundida. Las personas hablan de ego como si fuera algo concreto, no es algo concreto, sino que más bien es abstracto. Ego es un término o latín que significa yo. Cogito, ergo sum. Quiere decir, pienso, luego existo, o luego soy. Además se traduce como pienso, luego existo. Soy y luego existo, ¿no? No, pienso, luego yo soy, luego soy. Entonces, pienso, luego soy. Como consecuencia de pensar, entonces si pienso, soy. Y por eso se caracterizó por ser muy racional y fue el que le instituyó el racionalismo, la filosofía racionalista, que dice que todo se puede resolver por medio de la razón. Y tiene razón en parte, aunque no todo se puede resolver por medio de la razón, porque ya vimos que los misterios del ser y de la persona y de la existencia no pueden ser comprendidos por la razón por más que se esfuerce, porque eso solamente puede ser comprendidos en el absoluto silencio. Pero en general, pues el mundo fenoménico sí, que puede ser comprendido por la razón, la mente intelectual, que es muy importante. Pero aquí el caso es que ego significa yo, y generalmente se pone con minúsculas ego como el ego personal, para diferenciarlo de ego con mayúsculas del ego superior, el yo soy, el gran yo. ¿Sí se entiende, verdad? ¿Se entiende eso? Como en sánscrito se habla de Jivatman y Paramatman. Jivatman quiere decir viviente, la pequeña conciencia humana que está manifestándose a través de la personalidad. Y Paramatman, o Jivatman y Atman, primero que nada. Atman es esa gran conciencia, ese gran ser superior que está en el interior, pero que normalmente no se ha manifestado hasta que llega el momento que mediante su desarrollo y sobre todo la destrucción, la eliminación de la fuerte personalidad puede manifestarse al exterior. Y al principio no se encuentran ambas partes, después tienen que encontrarse e integrarse para que pueda funcionar completamente. Pero por eso es importante pues conocer el ego y la personalidad para poder trabajar sobre ellos y para poder manejarlos, porque normalmente somos manejados por el ego y por la personalidad. Es muy importante conocerlos. Acaba de integrarse Blanca de León, Guanajuato. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Pues aquí a la carrera quería llegar antes, pero pues no, me agarró el tráfico, pero gracias a Dios aquí estoy ya para unirme, ya ahorita entro a la casa y ya es concentrarme y pues a ver si alcanzo a ponerme al corriente con ustedes. Muy bien. ¿Y qué pasó con Pablo? ¿Lo viste? ¿Lo has visto? Sí, de hecho me dijo que se iba a conectar a también hace ratito, que también andaba trabajando, yo creo que a lo mejor no tardan en entrar. Ay, qué bien. Bueno, entonces vamos entrando en el tema, estamos en el ego y la personalidad y ya explicamos qué es el ego. Y nos falta decir un poquito qué es personalidad.
Personalidad es un término también, bueno, en este caso griego, que después lo tomaron los latinos, y que significa persona, significa máscara. Es la máscara que se ponía con un silbatito los actores griegos y romanos para salir a escena. Se ponían esa máscara y salían y hacían la representación de un personaje. Y se metían tras el telón, se cambiaban de máscara y salían. Y si se fijan, el simbolismo es el mismo ser manifestándose a través de diferentes personalidades o personajes externos en la vida. ¿Sí se entiende? Esa es Maestro, la en sí, maestro, si me podía ayudar a comprender, en sí, ¿qué es el ego? Más que nada. Bueno, como ya dijimos, el ego es un término latino que significa yo. Entonces, puede ser el ego inferior, el ego propio de la personalidad, o el gran ego, el ego superior, el yo soy. Es lo que llaman el sí mismo. El ser verdadero que está dentro de nosotros, esperando ser despertado, esperando que se le permita manifestarse. ¿Sí se entiende? Y aquí ya vamos a ver el ego personal enseguida. Aquí ya lo vamos a revisar. Pero esta es la pequeña introducción para decir qué es el ego desde el punto de vista semántico y qué es la personalidad. Entonces, la personalidad es esa máscara que traemos y con la que nos manifestamos al exterior. Y todo es bueno. El ego y la personalidad son buenos porque cumplen su función. Nada más que lo que no es adecuado es cuando ya se adueñan y toman el control y son los que rigen al ser, a todo el ser, al gran conjunto del ser, que es cuerpo, alma y espíritu. Y son los que están rigiendo. Y ahí es donde hay que entenderlo para quitarles esa regencia y pasar la regencia a manos del yo superior, del ser superior que está dentro, lo que se le llama la conciencia, la metaconciencia o conciencia testigo o el observador silencioso que está dentro. Ya cuando se entra en contacto y se va quitando la fuerza a la personalidad, empieza a aparecer, empieza a emerger y se siente en pensamientos, palabras y obras de las personas. Y claro, es un proceso gradual que tiene que irse llevando. Entonces, se fijan aquí en estas imágenes, pues aquí se ve la personalidad. Se fijan, la primera está muy expresiva. Tiene aquí su carita triste y acá su cara sonriente y acá una cara neutra al frente. ¿Por qué? Porque así es el ego y la personalidad. Esa parte egoica nuestra se llama ego porque es esa parte nuestra que tiene el anhelo material de vivir para sí mismo. Es, como dice ego. Claro, en la ceremonia cósmica hay una parte donde se dice ego, 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 pero está evocándose al ego superior, ¿verdad? Al yo soy interno, al yo superior. Y aquí está viéndose el ego inferior. Hay un proverbio que dice, cada que te sientas enojado, disgustado, molesto o encabritado, es señal inequívoca de que tu yo inferior es el que está actuando, o sea, el ego inferior. Y si puedes reconocerlo, podrías corregirlo. Porque por no dejarlo que sea el que actúe, no dejarlo que él tenga la dirección, no dejarle el mando. Pero claro, desde chicos nacimos así, programados, dándole el mando. ¿Por qué? Porque nos identificamos con la personalidad y vivimos a través de la personalidad. Claro, si logramos madurar y si logramos entender esto y llevar el proceso, entonces le vamos quitando fuerza a la personalidad y dándole la fuerza y la directriz al yo superior, al ego superior. Y aquí, si se fijan, aquí está, a la derecha está una imagen también muy interesante que me gustó y la puse, de una cara de una mujer que está como fraccionada, así como dice el término esquizofrenia, ¿no? De esquizos fraccionados, hecho pedazos, como cuando un plato se rompe y hay muchos fragmentos, está muy fragmentado. Así es la esquizofrenia, es la personalidad muy, muy fragmentada. Aquí se ve, porque el ego tiene múltiples caras de repente, sobre todo las personas, ustedes lo habrán visto, recordarán, personas muy, digamos, muy dirigidas por su ego, dice esa persona muy egoísta, que quiere todo para sí misma y lo hace todo pensando nada más en sí misma.
Entonces de repente le sale una cosa, le sale otra, porque el ego es muy cambiante. El ego no tiene existencia por sí mismo, sino que se le da esa existencia y se la damos nosotros con nuestra conciencia y se la dan las demás personas, pero el ego necesita de estarse alimentando de otros egos. Por eso tiene tanto éxito el Facebook. Estaba viendo una página que decía menos face y más book. O sea, menos caras ahí pintadas, ¿no? Y alteradas mediante el Photoshop. Y más book, más libros, más conocimiento. Porque pues así es el ego personal, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito en esta introducción. Vamos a una buena noticia que dice que la conquista de sí mismo es la mayor de las victorias. Eso lo dijo Platón. ¿Por qué? Porque hay que conquistar ese ego y esa personalidad. ¿Quién las tiene que conquistar? Pues el mismo individuo, pero ya con una madurez superior que pueda manejar este ego y esta personalidad. Tiene que desarrollarse algo muy especial en él y desarrollarse algo diferente, vamos, superior, un yo superior que va creciendo poco a poquito, que ya se convierta en manejador y deje de ser manejado, porque normalmente la persona es manejada. Y hay algunos libros por ahí que dicen que es un esclavo. Y hay mucho de cierto. Fíjense cómo las personas cómo están viviendo para trabajar, para producir, para ganar, para comprar cosas, para vivir, y están en ese ciclo nomás, comiendo, durmiendo, reproduciéndose, trabajando, comiendo y reproduciéndose. Hay unas personas que lo dicen de una manera muy graciosa, nomás un poco grosera, pero sí es verdad. Nada más así se vive en ese ciclo la persona. Y ahí es donde hay que buscar la forma, pues, de trascender todo eso, encontrar ese aspecto interno, ¿no? Por eso decimos que antes de entrar de lleno en este tema, es necesario conocer la estructura de la personalidad de Sigmund Freud, que propuso la existencia de 3 segmentos que son ello, yo y superyo. Y ya saben ustedes que el ello es el segmento que contiene los instintos, que permiten la sobrevivencia, los instintos como el de la reproducción, alimentación, protección, etcétera. Y claro, que eso no es malo. Hay muchas personas que dicen que son malas, pero sin ellos no estaríamos viviendo simplemente, porque son los que han permitido la sobrevivencia de los individuos y las especies y la evolución que hemos tenido. El yo es la parte pensante, consciente e inteligente que pone en contacto con la realidad y evalúa las circunstancias para actuar de acuerdo a ellas. Dice, ay, sí puedo, no puedo, puedo ir, puedo salir, está muy peligroso, o esa calle es muy difícil, o voy a manejar por aquí o por allá. Y el superyo es la llamada conciencia observadora que analiza el desempeño de la personalidad de acuerdo a las normas aceptadas por el individuo y la sociedad. Ese conjunto de normas, que ese sí es muy cambiante, el ello es común a todos los seres vivos. Desde la ameba, esa pequeña ameba, ese protozoario unicelular, esa amiba pequeñísima, microscópica, hay imágenes microscópicas que se ven cuando se le acerca un grano de sal, con sus pseudópodos hace movimientos para retirarse del grano de sal. Y cuando se acerca un grano de azúcar, con sus pseudópodos hace movimientos para envolverlo y lo engulle. Ahí está una reacción del ello. Y ya en los animales no se diga. En todos los instintos de reproducción, todos los instintos están ahí. Y el superyo es esa parte pensante que se puede, esa parte consciente de lo que le llaman la conciencia, ¿no? Como Pepe Grillo de Pinocho. Esa conciencia que habla, que te dice, no, no debes hacerlo. ¿Por qué? Porque se formó. Pero eso es muy variable. Es muy variable porque depende de la sociedad. Dice Facundo Cabral, caramba, con la moral es cuestión de geografía. Lo que en Francia está normal, está mal visto en la China. Por ejemplo, en Francia van la pareja homosexuales y están casados y es el señor fulano, la señora fulana, pase usted, pase. Los ven con todo el gusto y cariño y respeto del mundo. Y si se van a Irán o a China o a otros lugares, en Irán y en otros lugares del islamismo, los fusilan o les dan como 100,000 azotes hasta que los dejan ahí casi acabados, ¿verdad? Pero es importante, pues,
conocer de esos tres aspectos. Y como el ello es ancestral y aparece del nacimiento con sus fuertes instintos irracionales, desea para sí mismo sin importarle a los demás. Por eso es tan fuerte e intenso. Y el yo es muy pequeño al principio, la pequeña conciencia, imagínense un troglodita. El ello fuertote, el yo muy pequeño, pues lo pone a su servicio. Y ello adopta las actitudes egoístas del ello y aspira a tener para sí mismo, generándose en él esos deseos, intereses y creencias personales, esos intereses personales fuertes. Es un yo contagiado e identificado con el egoísmo del ello. Por eso es un yo egoísta. Y es lo que se le llama el ego, ¿no? Ese yo egoísta. ¿Sí se entiende? Sí, que nomás está pensando en él, para él mismo. Para él. Como dicen por ahí, primero yo, luego yo, después yo. Ah, exacto. Sí, ¿verdad? Entonces sería el ego inferior. El ego inferior. Claro. ¿Y cuál es el superior? Ya dijimos que ese aspecto interno es el, como dijimos, hablamos de, para poner el ejemplo, hablamos de He-Batman, que es la conciencia viviente humana, que es la pequeña conciencia humana, este ego inferior, y Atman en sánscrito. Atman significa no obscuridad, o sea, el ser luminoso interno, que habita dentro de todos los humanos. Ese, pero en espera de ser despertado. Sí se entiende, ¿verdad? Es como quitar la cáscara esa, la externa, para que aparezca esa luz interior. ¿Sí se entendió? ¿Y ese también es ego? Es ego, pero con mayúsculas. Ese es el ego superior. Porque todo es yo. O Claro. sea, que el ego inferior no es malo, sino que es la etapa inferior del ego superior. Como decía el maestro Estrada, decía, ¿ven ese borracho que está ahí? Pues ese tiene mucho que enseñar. ¿Por qué? Porque les está enseñando lo que no se tiene que hacer. Y decía, y eso, así como lo ven, es la escala inferior del iluminado. Entonces, ese borracho drogadicto que anda con el alucine, es la escala inferior del iluminado que anda así como iluminado por el mundo. Pero ya sin necesidad de tomar ni de drogarse, porque ya produce sus propias endorfinas que lo hace estar siempre feliz. ¿Sí se entiende eso, verdad? O sea que el ego inferior lo ocupamos para sobrevivir en esta vida, ¿no? Y es lo primero en que nos fundamentamos, porque nacemos así. Ujú. Animalitos, el animalito nace y desde que nace empieza a corretear y a levantarse. El humano es un poquito más desvalido, pero se va formando ese yo inferior. Y ese es un yo inferior contagiado e identificado con el egoísmo del ello. ¿Sí se entiende? Sí, pues sí, claro. Está contagiado y es natural y además es útil y es justo y necesario para no vituperarlo o descalificarlo. Es justo y necesario, pero como dice un pasaje de las logias masónicas, dice, si el niño que empieza a gatear, a decir gu, gu, todos le aplauden, ¿verdad? Pero si tienes 40 años y sigues gateando y diciendo gu, gu, pues ya no esperes que te aplaudan, porque ya pasó tu tiempo, entonces hay que hacerlo de otra manera. O sea, hay que buscar nuevas fórmulas y hay que tratar de trascender ese aspecto inferior, que no es malo, ha sido muy útil, pero como la culebra, ¿no? Que deja su ronda anterior y sale. O como la mariposa, que es mejor ejemplo, que deja el capullo y se convierte en mariposa. O también como la semilla, que para poder germinar en árbol tiene que morir como semilla para germinar y crecer como árbol. Son buenos ejemplos. Es así como funciona esto. Porque a ese pequeño yo contagiado e identificado con el egoísmo del ello, se le conoce como yo inferior o ego inferior, para distinguirlo del ego superior, que en latín significa yo soy, como yo soy el que soy, o yo superior, que hace referencia a ese ser divino, o Atman, que está dentro del humano. ¿Sí se Y el entiende? problema es que nunca salimos de ahí, nos quedamos ahí estacionados forever and ever. Sí, pero por eso el Divino Maestro Jesús dijo, la verdad os hará libres. Porque con ir conociendo la verdad,
se va descubriendo el qué es y cuál es la realidad. Lo mismo, esto es lo mismo que el Gnani Yoga, el yoga de la sabiduría, el yoga del conocimiento trascendente. Y por eso el que conoce esto empieza a cambiar sus paradigmas y a cambiar su vida. Pero es un proceso. La gente quisiera decir rápido, es un proceso. Y de hecho, por ejemplo, ustedes, en este periodo que tenemos ya de muchos años trabajando, aunque sea nada más teóricamente, han ido cambiando paradigmas y su vida y ustedes son muy diferentes a como eran y a como serían si no hubieran entrado en estos cursos y en estos temas. Porque pueden pasar tantos años y la gente sigue en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? Porque trae su rutina. Y ahí lo mantiene. Y más las cosas del mundo mantienen atados. Nada más a trabajar, comprar, comer, dormir, lo mismo. Ya cuando se empieza a ver un poquito de esto y a profundizar un poquito en esto, empieza a despertar la conciencia superior poco a poco. Sí, nada más con oírlo. Ahora, si se hacen prácticas y otras cosas, o ceremonias, o rituales, por eso es tan importante los rituales en todos los lugares, en las logias masónicas, Rosacruces, en la Gran Fraternidad, donde quiera, porque esos van a profundizar en el alma. Aparte, pues, de las enseñanzas. Todos los rituales, las meditaciones, las prácticas, las técnicas de yoga, todos los tipos de yoga, el Gnani Yoga, el Raya Yoga, el yoga del control de la mente, el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, el Bhakti Yoga, el yoga devocional. Son muy importantes para ir haciendo, quitándole la fuerza a ese ego inferior para que pueda emerger poco a poco el ego superior. Sí se entendió, ¿verdad? Claro. Sí. Uh-huh. Y entonces por eso decimos que no son lo mismo el ego inferior y el yo superior, porque el ego es el yo parte pensante, el yo inferior o parte pensante que se encuentra aliado al ello y al servicio de sus instintos, deseos e importancia personal. Y es el vivillo que se vale de su inteligencia maquiavélica para conseguir sus propósitos. Como cuando a un muchacho le gusta una joven y no puede conquistarla, el ello le dice al yo, o sea, el ello, esa parte instintiva, le dice al yo inteligente, busca una forma de conseguirla. Y entonces la invita a salir con engaños y le pone un somnífero en su vaso para conseguir lo que se propone. Y sin importarle el daño que pueda causar, porque está regido por su yo inferior, ¿sí se entiende, verdad? Por su ego. Está pensando en él nada más, en satisfacerse. Y en satisfacer su ello, sus Claro. instintos. Y en cambio, el yo es la parte pensante e inteligente. Cuando no se encuentra ya, es el yo superior, es esa misma parte pensante e inteligente, cuando ya no se encuentra al servicio del ello, y tampoco sirve la personalidad, sino que ya empieza a crecer y ya piensa en todos los demás, no solamente en él. Ya logró superar esa etapa egoísta. Y también ahí se manifiesta en la personalidad, y la personalidad más egoísta o la personalidad más, digamos, más inspirada, más adecuada. Y alguien podría decir, pero yo siempre estaré al servicio del ego, o del ello, pues. Y eso es verdad en las primeras etapas del desarrollo de la personalidad, cuando el ello es muy fuerte y el yo pequeño. Pero cuando el yo va creciendo en las etapas de desarrollo de la simple maduración de la personalidad, ya no digamos del reencuentro interno que significa el sendero del retorno, ¿verdad? Pero va haciéndose consciente y se va dando cuenta de cómo ha sido manipulado y usado por el ello, y poco a poco se va liberando. Ya no es esclavo, ya no se deja llevar por los impulsos de ello. Y ya se libera un poco de su dominio y hasta que logra ser libre. Y por eso las personas, si ustedes se fijan, maduras emocionalmente, ya toman su decisión libremente sin la tiranía del ello. Y ya pueden convivir armoniosamente. Porque cuando está el ello presente, dominando al yo, puro conflicto. Vean, la humanidad, donde quiera, guerras, conflictos en las familias, en donde quiera. Y hay ya civilizaciones desarrolladas con personas con un grado de madurez, como en Japón, Finlandia, todos esos países nórdicos de Europa, y otros países de otros lugares, pues, que han logrado llegar a este grado de madurez y ya pueden convivir sanamente y ayudarse unos con otros. Bueno,
Pero ya dijimos pues que el ego ha sido muy útil para defenderse, protegerse, matar animales, y mediante argucias e inteligencia, como el príncipe Maquiavelo lo marcaba, pero es poco práctico para la convivencia de nivel alto. Y por eso es necesario hacer crecer yo mediante el crecimiento de la conciencia hasta que sea capaz de librarse de la influencia del ello para que pueda actuar en libertad sin la influencia del ego, sin la influencia del ello, para que pueda ya estar en otro nivel y poder convivir bien, sin luchas ni conflictos. Entonces estar en armonía consigo mismo y con los demás. Entonces ya vimos cuáles son los segmentos de la personalidad, ello, yo y super yo, y la diferencia entre el ego o yo inferior y el ego con mayúsculas o yo superior. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito cómo se va formando el yo y el ego en el desarrollo filogenético de las especies. Entonces, si ustedes se fijan, los animales poseen un yo incipiente, o un proto-yo, o un yo en embrión, con una pequeña inteligencia y muy escasa conciencia. Y va formándose un ego incipiente o protoego, lo cual propicia que usen todos sus recursos para conseguir lo que desean sin importarles a los demás. ¿Ustedes creen que los chimpancés tengan un ego? Claro. ¿Y creen que tengan inteligencia maquiavélica? No, pues no tanto como maquiavélica, pero pues tienen Sí, algo. yo creo que sí. Yo creo que no. Les- Maquiavélica no. Tienen una pequeña inteligencia, pero no maquiavélica. Les voy a narrar un pequeño pasaje visto por los naturistas entre los chimpancés. A ver qué opinan después de esto. Los chimpancés ya se dedican a cazar animales, con monos pequeños, y los acorralan y los van siguiendo hasta que logran matarlos y se los comen. Entonces vi un video de naturismo, ¿sabes? Que lo sacan directamente ahí directamente de la selva. Y como ya dijimos la otra vez, los naturistas sufren porque no pueden intervenir. Aunque vean lo más espantoso que están tragándose a un changuito o lo que sea, no pueden intervenir. Y ellos mismos dicen, es terrible para nosotros estar filmando y viendo todo esto sin poder intervenir, como si fueran dioses, ¿no? Que pueden estar observando pero sin intervenir. ¿Por qué? Porque no deben alterar el desarrollo natural. Ujú. Entonces, los chimpancés se van de cacería y andan buscando algunos changuitos más chicos, accesibles para comérselos, y encuentran algunos changuitos que andan en unos árboles. Y obviamente los chimpancés son más grandes y fuertes y los persiguen para agarrarlos, pero como los changuitos son más pequeños, entonces se suben hasta la punta de los árboles y los chimpancés no los alcanzan. Pero como ya tienen inteligencia, mueven las ramas fuertemente y Y entonces los changuitos los caen tiran. dando abajo y se los comen bien rico. Pues sí. Y hay otro ejemplo que les va a gustar más. Cuando en una horda de monos, papiones o de ese tipo, ya ven que los machos dominantes son los que tienen acceso a las hembras. Y los jóvenes no tienen acceso a las hembras y obviamente que andan con toda la hormona y con el deseo, ¿verdad? Y cuando una hembra sale embarazada, ya se acaban las hormonas. Las ferormonas ya no produce y ya no atrae a los machos y la dejan en paz. Y luego ya nace su niño y como está aumentando, tampoco produce feromonas y la dejan en paz. Y ya la dejan en paz y entonces como está ahí en paz, los machos intentan acercarse, pero ven que la rechazan porque tienen a su bebé. Y se juntan grupos de jóvenes machos queriendo llegar a ella, pero no pueden porque tienen a su bebé. Entonces se aconsejan entre ellos, se ponen de acuerdo con su idioma primitivo, pero ya efectivo. Van, unos la distraen, mientras unos la distraen, otros agarran al bebé y lo estrellan contra las rocas. Y ya se queda sin nada y empieza a producir hormonas y entonces ya se aprovechan de ella. ¿Les parece que eso sea o no inteligencia maquiavélica? Entonces sí fue maquiavélico, pues claro. Claro que sí. El fin justifica los medios. Claro que fue súper maquiavélico. Entonces sí, por eso los animales poseen un yo incipiente o proto-yo. Vean todas las argucias. Vean ustedes los videos de los naturistas estos y van a ver, cuando uno estudia la etología, estudia todo esto, se da cuenta y dice, no cabe duda que ya existe todo eso, nada más el humano lo tenemos más desarrollado.
Y luego cuando vemos, ya cuando veía los videos de los gorilas, la forma en que actúan, decían, no cabe duda, el que tenía razón Desmond Morris cuando escribió su libro, El mono desnudo. Porque dice, el humano no es más que un mono desnudo, y ponía miles de ejemplos. Y disgustó mucho a mucha gente, pero es la verdad. Claro, y luego ya puede superar esa condición, pero por lo pronto, ahí está. Entonces, si ustedes se pueden imaginar, el hombre primitivo tenía un yo pequeño, con poca inteligencia y conciencia, pero era un ego pequeño, pero ya era un ego inteligente. Usaba la capacidad pensante para, igual que los chimpancés, para obtener lo que quería, obviamente. Y entonces también es inteligencia maquiavélica. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Y así se ha ido desarrollando la humanidad. Vean toda la historia. Vean la historia de los romanos, todo, de los imperios, todo. Nada más que el animal es simple y directo. Y va a cubrir sus necesidades. Y el humano ya no. Ya tiene tantas otras cualidades, como dice Nietzsche. El hombre es un gran árbol cuyas hojas llegan al cielo y sus raíces al infierno. O sea, porque ya tiene esa capacidad divina del pensamiento y la creatividad. Y puede hacer tantas cosas maravillosas, pero también, porque con esa misma capacidad puede hacer tantas cosas maravillosas que lo llevan al cielo. Pero puede hacer tantas cosas tan espantosas que lo llevan al infierno. Y está ampliando su rango de acción. Y entre más capacidad tiene, amplía más su rango de acción y de construcción y destrucción. Pues claro. Y Pues desgraciadamente por eso siempre están acabándose las civilizaciones. ¿Por qué? Porque aumentan mucho su capacidad de conocimiento y creatividad, pero nunca aumentan en la misma medida ese desarrollo interior que debieran tener. Salvo épocas muy favorables, que son positivas, que grandes sabios rigen a la humanidad. En las épocas más positivas, sobre todo en la antigüedad. Y es cuando prospera la humanidad. Y porque la humanidad también está dispuesta a escuchar los grandes sabios. Pero en estas épocas no hay tanta disposición y los rigen los más vivillos. Pero esperamos pues que se logre despertar la conciencia de la humanidad de tal manera que simplemente por votación, como lo hacen, por ejemplo, en Japón, por poner un ejemplo, y en los países nórdicos, ahí ponen por oposición, ven quién está más preparado y capacitado en todos los aspectos, y por oposición de unos candidatos con otros los eligen. Y también hay fraudes, hay vivillos, pero también existe, pero en menor medida, ¿no? En menor medida que en el resto del mundo, el resto de los países que no están tan desarrollados. Pero los detectan, como hay sistemas de control, los detectan y los retiran y quedan desacreditados. Y ya nadie quiere hacerlo, porque hay un sistema de control. Pero ya son países desarrollados que han logrado esa madurez, afortunadamente. Y todos aspiramos a eso, de hecho todos vamos a llegar a eso. Pero quisiéramos pues que llegara toda la humanidad, que diera ese salto cuántico, que no esperar cientos o miles de años, sino que despierte la humanidad. Esa es nuestra misión, hacer despertar a la humanidad y para que dé ese salto cuántico y no se tarden tantos cientos de años y pueda hacerse ese proceso más rápido y llevar al despertar y al desarrollo de la personalidad y al desarrollo interior para que ya pueda haber esa convivencia armoniosa entre todos los seres, primero entre los humanos y después ya con los animales y con la naturaleza. Sí se puede, nada más que necesitamos pues, hacer el trabajo fuerte para lograrlo. Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y ya para no andar más, hay un proceso interesante del crecimiento del ego, del yo, pues el crecimiento del yo, cómo va creciendo poco a poco ese yo superior, pero va por etapas. Al principio se va, como decíamos, nada más vamos a poner un ejemplo sencillo para hacerlo breve. Al principio, en la primera etapa de crecimiento, pues obviamente el yo es muy pequeño, el superyo muy fuerte y lo domina, y el ello es muy fuerte, el yo es muy pequeño y es dominado por el ego en sus instintos, y el superyo ni existe, como en la época de las cavernas. Ahí nada más la sobrevivencia. Y después ya cuando va creciendo, va uniéndose en tribus, y ya en grupos más grandes, ya empieza a aparecer el super yo y empieza a crecer el yo consciente.
y empieza a poner bajo control ello un poquito, y empieza a aparecer el super yo con, somos hermanos, no hay que hacer nada, allá están los contrarios afuera, etcétera, etcétera. Y luego ya cuando hay civilizaciones más grandes, crece más el yo, se hace más inteligente, ya como en la Edad Media, que ya hay países, y empieza a poner más bajo control ello, y el super yo ya es más fuerte. Y así va avanzando, como hasta nuestra época, en que ya el yo es más inteligente, el super yo ya se pone un poquito más bajo control, y ya el ello se pone bajo control, y el super yo ya es menos intenso, menos fuerte, porque antes era muy represivo. Nada más que luego se va a uno de los extremos. Primero muy represivo y después ya muy libertino. Y los extremos no son buenos, ni uno ni otro. Pero ya sería algo equilibrado. Y así se van desarrollando el ello y el super yo. Y se pone un ejemplo del ello y yo super yo, el crecimiento del yo, de un auto, en un autobahn, el ello, va el yo dirigiendo. Y a cada lado de él, un auto que tiene el volante al centro, y a un lado va el ello, y al otro lado va el super yo. Y el ello le dice, vente, vámonos allá a las cantinas, y el super yo, no, está malo, eso es prohibido, hay que ir a rezar. No, que rezar ni que nada, vámonos a las cantinas. Y empiezan a los dos a presionar y a golpear al yo, que lleva el volante. Y no haya qué hacer. Si le hace caso al ello, el super yo lo castiga bien feo. Si le hace caso al super yo, el ello lo castiga muy feo. Y está ahí en medio. Y lo único que le queda, y afortunadamente con tanta fría que le ponen, no le queda más remedio más que crecer. Como era pequeño, los otros dos muy grandotes, pues le va como en feria. Y en la medida que va creciendo, se va dando cuenta de ellos, cómo son y cómo funcionan y por qué actúan así y por qué lo hacen, pero no puede manejarlos ni controlarlos. Y cuando crece más, ya va creciendo su capacidad de control y manejo, y ya ya le surge la posibilidad de controlarlos y manejarlos. Y después ya cuando crece más, el yo, que es más grande, y empiezan a querer molestarlo, les dice, pónganse quietos. Tienes razón tú, ello, es sabrosa, que nos a tomar con los amigos y con las amigas y todo lo demás, y hacer un poco de despapalle con toda la gente, está bien. Y tú también tienes razón, pues, en que no se vayan a los extremos y que también hay que hacer cosas buenas, que hay que ir a meditar, que a orar, también. Pero espérense, vamos trabajando y vamos funcionando. Los dos van a tener su parte cuando corresponda. Vamos a cumplir con lo que se tiene que hacer, y se convierte en el director de la personalidad, porque antes la personalidad estaba regida nada más por los instintos del ello, y estaba al servicio del yo, al servicio del ello. Y después, cuando se cae al otro extremo, la personalidad está dirigida por el super yo con su mojigatería y toda su, ¿cómo se llamará? Como dicen, su hipocresía, ¿no? Porque está por fuera dándose golpes de pecho, pero por dentro deseando con todos los instintos. Entonces, ya después ya pone cada uno en su lugar y puede dar a cada quien lo que le corresponde. Y así ya es una personalidad madura que maneja al ello y al super yo. Entonces ya no es un yo inferior, ya es un yo maduro, ya preparado para hacer surgir al yo superior, que no solamente es maduro, sino que es sabio. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, ¿ya quedó entendido todo eso? Sí, de mi parte sí. ¿Y cómo está todo eso, el ello, yo y super yo, y qué es el yo inferior y qué es el yo superior? Ahora, vamos a hablar nada más un poquito, para que quede complementado esto, de las formas que se manifiesta el ego. El ego se manifiesta principalmente con actitudes egoístas, importancia personal, quejas y resentimientos. Por ejemplo, cuando se actúa en función de la conveniencia, perjudicando a los demás, como cuando aparecen los instintos y emociones fuera de control, como la sexualidad instintiva, agresividad, y en general cuando se pretende obtener lo que se requiere, pasando por encima de los demás. Como cuando se actúa con codicia, deshonestidad, agresividad, brutalidad y con falta de integridad.
mintiendo para obtener beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la importancia personal también se manifiesta en aquellas personas que se sienten muy valiosas por su belleza, dinero o conocimiento, o simplemente porque pretenden valer mucho aunque no tengan ninguna de estas cualidades. Y ya lo hemos visto tanto en las redes sociales, Lady fulana, el Lord fulano, que empiezan a gritar que yo soy de la DEA, que yo soy de acá, que yo soy de allá, hasta golpear a otras personas. Desgraciadamente, son quisquillosos, se molestan e indignan fácilmente cuando se les dice algo, o cuando no se les dice algo. Y por eso a ellos no se les debe nunca corregir a esas personas, porque ocurre lo que el proverbio que dice: corrige al sabio y lo harás más sabio, corrige al necio y te lo echarás de enemigo. Que le dices algo, ya tienes un enemigo para toda la vida. Hay que tener cuidado con esas personas. Y luego el quejarse también es una de las estrategias predilectas del ego, porque se siente fuerte, se siente grande. Yo soy cuando se queja, porque pone a los demás siempre abajo. A ti no saben hacer nada, me hicieron esto, me hizo esto. Y así se fortalece. Y cada queja es una historia inventada o acrecentada y se la cree ciegamente que él tiene la razón y los otros están mal. Y cuando escuchamos a los otros, dicen lo mismo de aquel. Entonces, las quejas también pueden ser, digamos, expresiones verbales, audibles, o pueden ser en silencio. Hay cuántas personas, la famosa Zoila, ¿no? Se está pensando, soy la que barre, soy la que sufre, soy la que hace. Esa. O alguna persona que dice también, a mí todos me critican, o a mí todos me traicionan. Son quejas interiores. Ese es el lamento del ego. Se lamenta constantemente, siempre de los demás, nunca de sí mismo, nunca le dice, yo hice mal estas cosas o yo me lo merezco por haberme descuidado. Y todo eso se hace inconscientemente. Y al ego le encanta quejarse y la forma más común, esto no debería estar como está sucediendo. Estamos mal. Si ven los escritos en los periódicos, nada está bien. Hay unos que dicen, estamos muy mal, terrible, el país está en el caos. Y ve uno y dicen, pues no es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que no están funcionando bien, pero no es así como lo ponen. Puede ser que lo hagan porque lo ignoren o porque ya son tendenciosos. Y otra fórmula que se manifiesta el ego es con el resentimiento. Es esa emoción que acompaña a las lamentaciones y refuerza todavía más el ego. Acuérdense, el ego tiene, el yo inferior pues tiene instintos, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos, importancia personal y anhelo material de vivir para sí mismo, aversión de resentimientos, odios y rencores. Todo esto posee el ego inferior y le encanta estarse quejando y sentirse que su amargura, indignación, agravio y ofensa son provocados por las personas. Y se resiente por la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que no hace, o lo que debió haber hecho. Y le encanta hacerlo siempre así. Y aplicar rótulos mentales negativos a los demás como, ese no está bien, es un traidor, es un flojo, etcétera, ¿no? Y llegan hasta decirles de maneras feas, estúpido, tarado, necio. Ya hemos oído eso. Con mucha gente lo escriben o lo dicen. Y luego después, si encontramos con personas ya muy especiales, muy cargadas de todo este tipo de elementos, pueden entrar los gritos y las injurias y la violencia física. Y lo vemos tan frecuentemente. Acabo de ver el día de hoy, me parece, una noticia de un gobernador que están tratando de quitarle, desaforarlo, porque hay unos videos donde se ve que está golpeando a la esposa. Y así a mano abierta. ¿Y qué pasa con eso? Pues ahí es donde entra esa parte inferior, yo inferior muy fuerte, y cualquier persona. Ahora, para reconocer el ego, se requiere identificarlo, pero primero saber cómo es. Ya tenemos las características, ya las conocemos. Y luego por eso hay que aplicar esa fórmula. Cada vez que te sientas triste, inconforme, molesto, deprimido, afligido, eufórico, preocupado, atemorizado o cualquier otro sentimiento negativo, es señal inequívoca de que el ego está actuando. Y así que más vale buscar la forma de manejar esa negatividad.
porque vas a salir perjudicado. Entonces, cuando nosotros vemos que el ego del otro individuo es el que está actuando, si nosotros actuamos con el ego, vamos a hacer que su ego se ponga más intenso y más fuerte. Entonces, y si reaccionamos emocionalmente, y si no reaccionamos instintivamente y lo hacemos de manera más serena, entonces podemos hacer que la persona cambie su actitud y que deje ese intenso fuerte del ego y ya se convierte en una persona más accesible. No reaccionar contra los demás, sino reaccionar así de esa manera. Porque si reaccionamos así, pues entonces siempre vamos a andar en choque con la mayoría de las personas. ¿No ven en la calle? Cuando se va manejando cómo las personas se alteran y cualquier situación de tránsito o accidente o descuido, llegan a pelearse o hasta matarse. Y otra forma más madura de reaccionar con el yo superior es perdonando. Perdonando, en primer lugar, no viendo tanto el defecto de los demás, como dice Martín Fierro, ese gaucho famoso de Argentina, que escribió el libro el libro de Martín Fierro, los consejos de Martín Fierro. Dice, las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga que aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Entonces sí, disimular un poco que aquel tiene, pero yo cómo estoy, ahora sí como dijo Jesús, ¿no? El que esté libre de culpa tiene la primera piedra. Entonces se detiene un poquito y dice, bueno, sí es cierto. Quizá no esté muy bien, pero tampoco está tan mal. Tampoco es para morirnos, ¿no? Y entonces ya ante las ofensas, ante las situaciones, ya no nos ponemos de esa manera, con esa actitud, ¿verdad? Vamos quitando esas actitudes y vamos fomentando esa situación propia de las personas más maduras, que ya lo hacen todo de manera distinta, porque ya lo comprendieron y ya lo integraron y ya pueden vivir de esa manera más bonita y con más altura, con mayor nivel. Eso es lo importante. Y cuidar y darnos cuenta pues de la importancia personal y de todo eso que traemos y que no lo hemos librado, lo traemos ahí en mayor o menor medida. Algunos un poco trabajado, otros saben disimularlo, pero los que ya tienen un desarrollo interior pues ya han logrado, digamos, superar esa condición tan intensa y poco a poco van alcanzando niveles más altos de madurez y de capacidad de convivencia con los demás. Por eso es importante la convivencia, porque ahí se da el pulimento, ahí se da el encuentro, el choque de los egos. Y por eso hay tantas separaciones, tanto divorcio entre las parejas, porque como el ego está muy fuerte, chocan. Y por eso el maestro Estrada decía, cuando fue un muchacho que quería ser su discípulo, quiero avanzar en el sendero, quiero quedarme con usted, porque yo quiero avanzar en el sendero. ¿Para eso quiere avanzar en el sendero? Sí. Entonces, si quiere avanzar en el sendero, cásese. Cásese, parece que sepa lo que es bueno. No, es un problema. Pues por eso, cásese. Ahí se pulen los egos. Y es cierto. Si se retira alguien y nada más se encierra, pues ya no se pulió el ego. Ya tiene su propia convivencia aislada y no es lo mismo. Claro, tampoco casarse a los tontos, ¿verdad? Nomás por ir a querer pulir el ego a los tontos, pero si es buena la convivencia, entre más cercana mejor, porque tenemos que aprender a querer a los demás como son y aceptarlos como son y con sus defectos y todo, pero sí es un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil aceptar al 100% y poder convivir con alguien, pero eso se logra en la medida que logra trascenderse el ego o yo inferior. Entonces se puede convivir más bien con cualquiera, aunque sea un poquito difícil de carácter o cosas un poco difíciles. Sí se puede. Nada más que es un poquito difícil, pero para eso estamos pues aprendiendo esto y lo aprendemos y luego la vida nos da la oportunidad de la práctica. Y es donde nosotros vemos tantas cosas interesantes que a veces nos reprueban, pero no importa. Por eso es la vida. Para eso siempre hay una nueva oportunidad. Si nosotros seguimos trabajando, vemos la vida vemos los problemas no como un mal, sino como una oportunidad, decimos, se me pone esta oportunidad de crecimiento frente a mí.
voy a aprovecharlo y podemos hacerlo. Bueno, así es como funciona el ego y la personalidad, la forma de identificarlos para poder manejarlos. Pero esta es la teoría. Hay que ponerla en práctica. Y acuérdense lo que dijo Mao Zedong. La teoría es la luz que ilumina el sendero de la práctica. Y como estamos con el maestro de sí hay y sí se puede, entonces pensamos que sí hay y sí se puede, y empezamos a hacerlo y a realizarlo, aunque sea despacito, pero sí podemos hacerlo. Muy bien, entonces ya vamos a quitar la presentación y ya vamos a pedirles su opinión a cada uno, que nos digan qué oyeron y qué les pareció y algunas cosas buenas que tengan, y quizá quieran también participar un poco, exponer algunas cosas interesantes para complementar todo esto. Empezamos a ver quién está disponible. Blanca, ¿estás ahí? Pablo, ¿quién quiere tomar la palabra para decirnos qué le pareció la exposición y qué encontró y qué aportaciones tiene? Pues a mí se me hizo muy buena la aportación porque a veces es muy fácil que el ego busque la manera de hacer o yo de engañarme a sí misma. Y usted dijo algo muy importante, diario es el conquistar a ese ego para nosotros así lograr el objetivo que se pretenda pues en la vida, porque creo yo que todos creemos, o al menos los que estamos aquí, creemos en un crecimiento espiritual, en un comportamiento donde podamos vivir mejor de una manera ya con más conciencia, porque pues qué diferencia hay entre los chimpancés que usted decía con todo lo que se vive en la actualidad. Sí, A veces para lograr y alcanzar los objetivos se nos va olvidando que el otro es parte de nosotros, que es parte de mí, que es mi hermano, pero pues también si no tengo ni siquiera la capacidad de verme a mí misma y de hacerme daño tomando tanto refresco, consumiendo cosas que no me hacen bien, pues desde ahí pues es empezar poco a poquito. Y sí se me hizo muy interesante el tema porque sí está luego confuso el poder identificar el, el yo cual yo está actuando siempre. muy bien. Buena intervención como siempre, Blanca. Muchas gracias. A ver quién quiere dar su punto de vista. Josefina, Elías, Mari, Pablo. Bueno, voy. Buenas noches a todos. Buenas Llegué noches. un poquito tarde a la clase por cuestiones laborales, pero aquí estamos. Muy interesante, muy enriquecedora la clase, doctor, muy bonita. Yo pienso que todos, pues ese es el fin, ¿no? El fin por lo cual estamos aquí en este planeta escuela para aprender, para reconocernos y dominar el ello con el yo para poder trascender. Es una parte muy difícil porque estamos en un mundo totalmente materializado, donde muchas veces nos gana la materia, nos gana el deseo, nos gana pues el gusto, el placer, y sobreponemos al ello sobre el yo. Muchas veces nos vence y pues estamos ahí trabajándole, ¿no? Trabajando, eso venimos a trabajar yo creo que venimos a integrarnos. Tampoco yo creo que deba desaparecer el ego, porque los gnósticos, ellos dicen que hay que matar al ego para poder llegar a la escala que sigue, en la escala del espiritual. Entonces pues yo difiero un poco, yo creo que más bien es integrarnos y integrarnos al ego, porque los egos también son muy buenos, también nos ayudan, también son muy importantes en la vida, ¿no? Nada más es que es dominarlos, es poder trabajar juntos a la par con el ego. Gracias. Muy bien.
Pues sí, la cuestión está no en destruirlo, ¿no? Pero el ego como yo inferior, aliado con el ello, sí tiene que quitarse la fuerza, no destruirlo, porque es muy importante, ahí está el niño interior el que goza, ¿no? En el ello está el gozo también, pero sí ponerlo bajo control, que tiene que crecer el yo, mediante la madurez, el yo consciente va creciendo para poner bajo control tanto al ello como al super yo y al ego Ajá. inferior. Poner y convertirlos de dominadores en dominados. Porque Sí. ya dejamos, si logramos crecer nada más con la madurez de la personalidad, dejamos de ser esclavos de ellos. Y ya decimos, no, ustedes no nos van a esclavizar, sino que ustedes están para obedecer y nos van a servir dándonos su impulso que tiene el ello. Tiene todo el impulso y toda la energía y toda la fuerza. Pero ya tiene que ser dominadito y controladito para que pueda cumplir su función, esa de elevar y de propulsarnos para llegar a esferas superiores. Pero para eso tiene que crecer primero el yo consciente a través de la personalidad y después ya el yo superior que está dentro de nosotros. Y así poco a poco vamos dando los pasos para cumplir con ese objetivo. Muy bien, Pablo, muy bien. Bien, Mari, ¿quieres decirnos qué te pareció esto? ¿Alguna aportación? O Elías, quien pueda hablar. Sí, quiero, como no, interesante, buen recordatorio. Yo tengo cuando tú estabas diciendo que era un poco difícil, yo estoy riéndome, la convivencia con otros, si esto es un poquito difícil, decía yo, oh, Dios mío, un poquitito. Bueno, eso me lleva a una realización que yo tuve hace unas semanas, unos meses, y que fue un recordatorio más que realización, porque yo ya lo sé. Yo me di cuenta hace un poco tiempo que yo estoy muy resentida, hablando del resentimiento, estoy muy resentida con mi ex esposo. ¿Por qué? Porque porque él no estuvo dispuesto a trabajar y ayudarme con el trabajo. Yo al final perdí mi casa y bueno, estoy en una situación económica no mala, pero sí yo no tengo casa propia porque es una historia larga, pero eso fue 100% directo a consecuencia de lo que él no hizo y no hizo a la vez. Entonces, eso que él hizo y no hizo, me está afectando y me va a seguir afectando por el resto de mi vida. Entonces, yo me daba cuenta, nuevamente recordando que yo todavía resiento eso a él, aunque ya murió. Digo, yo es por culpa de él, y quizás no 100%, que yo estoy en esta situación. Entonces, ahora y yo reconozco que, pues, eso es cosa del pasado, etcétera, etcétera, y sin embargo, no es 100% que me siento así, pero por momentos me siento así. Entonces digo yo, ahí, ¿qué puedo yo hacer, por ejemplo, para si es el ego, que le digo al ego? Si me está afectando en el presente, me va a seguir afectando el resto de mi vida. ¿Qué hacer con eso? No te reprogrames. Sí, no, más bien es reprogramar, sí, como dice Elías, porque ya hay una programación ahí adentro, una programación de resentimiento. Y como dice el proverbio, si te estás enojado, molesto o disgustado con alguien, en este caso resentido, es señal inequívoca de que el yo inferior es el que está actuando. ¿Por qué? Yo entiendo, pero nuevamente, pero es que esto me sigue afectando, me está afectando en el presente, me va a seguir afectando en el resto de mi vida. ¿Cómo puedo yo reprogramar en este caso? Sí, primero tiene que ser durante, bueno, miren, les comparto esto más que nada, sigo estudiando esto y le he sacado así más cosas. Primero, tiene que reprogramar la mente durante 28 días, después llegando hasta los 40 y después, de último, llegando hasta los 60, que nada te detenga. Pero sin embargo, queridos hermanos y hermanas, el punto aquí de esto es que
nuestro secretario, que es el subconsciente, que está atento las 24 horas del día, y como que es el secretario principal del cuerpo, así está la parte consciente y la subconsciente. La parte consciente piensa en algo y el subconsciente la ejecuta. Más que nada, la va a ejecutar. En cualquier momento, en cualquier instante. Para hacer los nuevos hábitos que dicen favorables, así que todo el mundo desea, que tanto añora, así, con tanta desesperación, con así, tenerlo así de rodillas, que nos haga caso, por favor, que ya nos quite la desesperación diaria, así de que el bandito, que el enemigo que está dentro de nosotros, aunque sea de forma externa y forma interna, se esté calmando y se va directamente a volar. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que todo el mundo quiere. ¿Y quién no lo quiere? Mas, sin embargo, tienes que reprogramar primero, antes que nada, es a tu subconsciente. Y Pero ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo, Elías? ¿Cómo? Todo el mundo dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero ¿cómo hacerlo? Ahorita pueden usarme a mí como una guinea pig, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Conejillo de Indias. Como un conejillo de India. Si quieren usar mi caso específico, está bien conmigo. Yo, por ejemplo, ¿cómo puedo reprogramarme para no sentir eso? Hola, Antonio. ¿Quieres participar? ¿Quieres decirnos algo? Sí, Antonio, me ha gustado el tema, que está muy interesante, y quería decirle a la señora Miriam, ¿es verdad? Sí. Sí, adelante. De que a mí me ha servido mucho, me dedico a la astrología espiritual y me ha servido mucho la carta natal. Ahí se ve el cómo trabajar un poco el ego. Y quiero felicitarlo, Antonio, porque es un tema que yo siempre me ha gustado. Y me gustaría, Miriam, que si yo puedo colaborar con algo para ayudarle, me manda los datos de nacimiento y me manda mi WhatsApp y yo le ayudo un poco en lo que mi experiencia me ha servido en el ego. Pero quiero preguntarle a Antonio, ya en otro nivel. Antonio, en las ceremonias cósmicas, los maestros dicen en una parte, quiero que me aclare eso, ego. Entonces, no tengo claro eso y me gustaría que usted, que esté poniendo el tema, pues nos explique, a mí pues más que todo, qué significa, qué relación tiene espiritualmente el ego, por qué lo dicen ellos ego. Bueno, ya lo dijimos al principio, quizá faltó que te faltó oír eso al principio, Víctor. Lo que dijimos al principio es que el término ego es un término latino que significa yo. Y entonces, pero puede verse como el yo inferior, ese yo egoísta dominado por el ello, por los instintos y emociones, o ese yo superior, o ese yo maduro en las personas maduras, que ya pueden convivir, o ese yo superior como cuando se dice Jivatman y Atman. Jivatman, la conciencia viviente, con la personalidad, por medio de la personalidad, con su yo inferior, y Atman, esa conciencia superior que está dentro del individuo, que va despertando. Y en la ceremonia cósmica, cuando se dice ego, se está invocando al ego superior. O sea, llamando al, decir, aflora, ven, ego, sal, aquí está, crece en mí, al ego, pero al yo superior. Y por eso se dice, se pone ego con minúsculas, el yo inferior de la personalidad. Ego con mayúsculas, el yo superior. Está muy bien la explicación. Si quieren, Miriam, yo le doy el WhatsApp mío para que se comunique conmigo y pues le puedo dar algo le puede servir, lo que a mí me ha servido con respecto al ego, ¿verdad? Muchísimo, Víctor. ¿Dónde estás radicando, Víctor? Yo soy de El Salvador, en la capital. Ahorita estoy viendo, pues me hice contacto con ustedes porque me gustó el tema. Creo que voy a seguir conectado ya con ustedes. Así es que, pues, en algo que les pueda servir, he estudiado como 25 años la astrología. Muchísimo. Oiga, querido maestro, que nos pasa su número de teléfono, por favor. Ahorita no puedes ponerlo en el chat para más 05, lo voy a decir, más 503. Espérame.
503, guión 7610 ajá, 6656. Repítale. 503 más 7610 guión 6656. Ajá. Más bien, al principio es más Ese es mi WhatsApp me gustaría que Miriam me mande sus datos, hora, nombre, año y lugar donde nació en México o en el lugar que nació. Y nos comuniquemos y yo le puedo dar alguna ayuda en eso, porque sí, a mí me ha servido mucho y he tenido un cambio tremendo. Por eso es que me metí a este programa de ustedes, porque está muy interesante y esto es más profundo, Miriam. Lo está tocando Antonio, más que todo lo siento yo un poco más así general, porque lo puede tocar a nivel espiritual. Y ahí, según dicen, el ego también representa a Satán, a algún demonio, algo así, ¿verdad? Así es que Sí, muchas gracias, Antonio. Sí, no, bueno, el ego superior es Atman. Atman que en sánscrito significa no oscuridad, o sea, la luz. Esa parte interna que significaría como el santo ser crístico, el yo o el sí mismo que le llaman. El yo, el gran yo real, que está dentro de nosotros. Ese sería el ego superior. Claro, tiene su contraparte oscura, como todo, ¿verdad? Cabal. Pero eso es lo que existe dentro de nosotros. Y aquí lo que es importante es reprogramar el subconsciente, que es el que rige todos los elementos de la personalidad. Pero como bien dice Víctor, si estudiamos todo esto a profundidad y vemos la carta y todo lo que trae los elementos, es de muchísima utilidad para poder trabajar con ellos directamente. Entonces vamos a incluirte, Víctor, ¿qué te parece? ¿Tú estás en la Gran Fraternidad? Sí, yo trabajé en la Fraternidad del Salvador como 20 años y como aquí se deshizo la fraternidad porque se formó un grupo elitista y causó problemas que solo aceptaban personas que tuvieran 2 vehículos, que hablaran 5 idiomas, que viajaran por todo el país, mundo. Entonces eso molestó, ¿verdad? Otra cosa que quiero decirte, Antonio, es de que pues estoy para el servicio de ustedes, cualquier cosa que pueda ayudar, porque tengo experiencia estuve en los consejos de la fraternidad, conocí al maestro Estrada cuando vino, al maestro Michán, a varios maestros cuando vinieron a El Salvador, y nos hemos quedado un grupo de hermanos aquí que yo estoy manejando, les doy clases ya como 5 años de astrología, un grupo como de 10 personas, ¿va? Y entonces, pues me ha gustado el programa y como les digo, estoy para servirles porque creo que en este movimiento de la Gran Fraternidad Universal venimos para servir, ¿verdad? Claro que sí, entre todos nos servimos y nos ayudamos. Muy bien, y aparte de esto, si tú me lo permites, te voy a meter a un grupo que tenemos que se llama la Academia de Platón y otro que se llama la Escuela de la Vida y del Alma. Te voy a integrar en estos grupos para que participes y ahí veas las convocatorias. Y también sería excelente, Antonio, y me están pidiendo que nos den aquí una persona que oyó que, bueno, ese es otro tema, pero solo te lo dejo así, nada más. ¿Por qué el café lo prohíben? Me decía una persona, y ¿por qué el café lo prohíben en la fraternidad? Pero sería otro tema, no lo puedes contestar hoy porque no tiene que ver con el tema ese, ¿verdad? Sí, sobre todo para no alargarnos, pero sí es buen punto porque todo tiene su razón de ser, aunque todo también se discute, no es discutible, pero tendríamos que hablar pues hasta de las disciplinas y las disciplinas rígidas y disciplinas más ágiles. Todo esto habría que verlo y pues afortunadamente... Entonces, estaría agradecido, Antonio, que me comuniques cómo entrar a esos grupos para recibir estudios porque me gustan mucho los estudios, ¿verdad? Sí. Yo te voy a integrar a ese grupo, yo soy el que los dirijo, te voy a integrar y ya te voy a poner directamente los enlaces y te voy a empezar los temas que estoy enviando que se llaman Ara Guru y estoy poniendo los temas ahí interesantes día a día, un mensaje del día. Bueno. Y te integramos con nosotros y ojalá después hasta te pudiera dar la vuelta acá porque tenemos reuniones y muchas cosas muy interesantes. Y cuando quieran algún tema que yo manejo, porque sí me ha gustado mucho la astrología y tengo un grupo y pues la gente le gusta como les doy los temas, te los doy muy dinámicos. Sí, han de ser muy bonitos. Claro, y también te voy a poner ahí el enlace del WhatsApp. En el WhatsApp
del canal de YouTube. Que Bueno. se llama, para que veas todos los temas que hay interesantísimos que hemos visto. La vez pasada vimos la reprogramación del subconsciente. Todos los temas que te van a gustar muchísimo y van a ser de mucha utilidad. Felicidades, felicidades a todos los que están enlazados en este programa. Miriam, ¿cómo se llama? Blanca, ¿cómo se llama la otra? Martín, Pablo, Elías, y Josefina. ¿cómo se llama? Josefina, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ya vamos ya para finalizar. Pues, Muchas gracias, Víctor. Espérame. Y les acabo de mandar un enlace en el chat de aquí de esta conferencia. Haga clic en ese video, a ese enlace, por favor, así. Sí, ya lo vi. Pero no nos dijiste, Elías, cómo reprogramar. Hablamos todo y no se dijo lo más importante. Bueno, ¿qué les parece? Miren, como ya nos pasamos mucho, ya dijimos que estos videos no se deben ser tan largos. Antes lo hacíamos de 2 horas y a las personas les enfadaba. Vamos a dejar pendiente ya este tema. Vamos a dejar para la semana próxima ya específicamente, y vamos a entrar todos cómo reprogramar el subconsciente, cómo hacer ese trabajo de reprogramación. Para la próxima semana, para entrar ya directamente, ya vimos que es el y le damos un pequeño repaso, y luego cómo reprogramar ya consistentemente, y aquí van a intervenir Elías, Víctor, un servidor, y Blanca también, Pablo, que trae mucho conocimiento, y también el maestro Martín Chavarría. También todos entramos y todos ayudamos para decir cómo se hace, pero ya para la próxima semana. ¿Qué les parece? Quedamos entrados la próxima semana. Muy bien. Sí, Muy bien. claro que sí. Muy bien. Por último, maestro Martín, ¿puedes hablar? ¿Te sirve tu micrófono o no te sirve? A ver si te funciona. Unas palabras. Claro que sí, aquí estoy. Bueno, pues mucho gusto, me gustó mucho el tema, muy interesante. Pues, ¿qué puedo decir? El ego es algo que nos va indicando los momentos de crisis, los momentos de superación, los momentos de oposición, y la personalidad se va formando a través de los años, es lo que puedo comentar. El ego lo vamos construyendo conforme vamos avanzando, pero de todos modos el espíritu, la conciencia sigue manifestándose. Entonces, pues realmente lo que puedo aportar o decir es que nuestro ego se va desarrollando conforme vamos también observando nuestra propia vida, y el ego nos sirve para discernir entre el dolor y el placer. Entonces, cuando hay mucho placer, pues llega el aburrimiento, llega el enfado, y eso lo toma la conciencia, va a decir, otra vez voy a comer esto, otra vez lo mismo, aunque nos guste muchísimo, pues el ego ya está indicando, ese placer ya me enfadó, ¿verdad? Pero la personalidad sigue formándose y sigue creciendo y se sigue desarrollando. La personalidad en sí es lo que nos va formando como un carácter, una imagen. Y bueno, eso es lo que puedo aportar, agradeciendo también al maestro gurú, Antonio Rangel. Y por el otro lado, la reprogramación se puede hacer a través de mantras, decretos y afirmaciones para ayudarle a Miriam, ¿verdad? Esto es lo que puedo decir, y buenas noches. Muchas gracias, maestro Antonio Rangel, por este maravilloso tema. Excelente. Sabíamos que tenían mucho que aportar para esto. Bueno, entonces quedamos ya enganchados para la próxima semana. Ya vamos a irnos al cómo. Ya vamos a dar un pequeño repaso y decir al cómo, y todos vamos a aportar el granito de arena, y va a haber un gran conocimiento y entendimiento para que tengan las herramientas e ir manejando todo esto. Bueno, pues muchas gracias, y los esperamos también el jueves, si pueden, con la Academia de Platón, integrarse. El jueves también temas muy interesantes, filosóficos, científicos, esotéricos, de todo eso, a las 8 de la noche, también para que puedan participar y den temas también ahí. Entonces los esperamos también si pueden. Perfecto. Gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Maestro, Sí, antes de cerrar. Sí. ¿puede compartir este WhatsApp para que muchas personas puedan llegar a estos estudios, a estos temas que usted se está compartiendo? Sí, claro que sí. Y les voy a poner el link al finalizar. Les voy a poner el link del canal de YouTube donde están todos, donde se suben todas estas grabaciones para que se escuchen. Y vean qué bonito sale, como hoy,
que todo el mundo participa y es muy interesante para todas las gentes. Entonces les pongo el link. No Muy solo bien, eso, entonces- sino que aparecen en Netflix. Hermano, yo sugiero que de plano apagues, termines la grabación y luego podemos seguir platicando, los que quieran seguir platicando. Pues sí, tienes razón. Entonces vamos a finalizar la grabación y después ya seguimos comentando. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Que estén bien. Buenas noches, gracias. Gracias.